Bien, saludamos al doctor Boris Ávila Simpson. Él es jurista. Vamos a hablar de la coyuntura política y electoral del país. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Está por Guayaquil. Lo esperábamos aquí. Hasta con el desayuno. En vivo y en directo. Hasta con el desayuno. Para extenderle un abrazo personal. Me tenían a mí, me dijeron ayer, Mónica, va a venir el doctor Boris Ávila a darle personalmente un abrazo. Me hicieron llegar temprano, me dijeron que venga con cara radiante, que no venga con cara de que recién me levanto. Ahí está, y me dejó, como dicen, con los churos hechos, como novia plantada en el altar, más o menos. Muy buenos días, el más dolido soy yo, mi estimada colega y mi estimada amiga y querido Jaimito, gracias. Pero el tema profesional me cambiaron un tema a última hora y lamentablemente no alcanzo. Así pasa en la vida jurídica. Jaime no entiende. Me dice, pero ¿cómo así me cambió la hora? Le digo, Jaime, solamente el que vive el día a día el derecho sabe los infortunios que nos tocan vivir. Ahí está el testimonio de Boris, ¿te das cuenta? Por eso que a veces me dejaba votar. Imagínese, mi querida Mónica, que tenía audiencia a las 11:30 de la mañana y llamó la parte contraria que a las 10 de la mañana vienen a transar, vienen a tratar de arreglar. Así tampoco. Sí. No, o sea, aquí en Quito decimos dialogar. A conciliar. Me disculpo porque quien más disfruta de estar con ustedes soy yo. Muchísimas gracias, pero va a haber otra oportunidad y estaremos ahí en el set y muy agradecidos por su invitación. Me trae unos pancitos, por favor, de Quito. Por supuesto que sí, del Cirano. Del Cirano, por favor. Del Cirano. Se lo pido. Vamos. Claro que sí. Monica. Doctor, no sé si usted pudo ver al chochólogo, hizo un avance de lo que va a presentar el día de mañana. ¿Qué lectura darle a todo esto? Yo siempre he visto a este muchacho que me precio, que es mi amigo, y en algún momento pues me ofrecí para ayudarle en el tema jurídico porque lo que él hace es impresionantemente valiente y no tiene miedo absolutamente a nada porque como él mismo, como hemos conversado, él tiene la verdad, mientras tenga la verdad, pero yo como abogado y mi colega yo creo que me va a ratificar en esto. A veces no es suficiente tener la verdad, sino cómo comprobarla, tener el sustento. Porque si no tenemos el sustento son cosas que quedan en el aire. Y esto es lo bueno de Andresito, que él primero él tiene el sustento. Y con ese sustento, yo le he dicho, él tiene que cerrar el círculo, él tiene que poner la noticia crímenes, él tiene que denunciar. Porque si no queda ahí, ya después eso ya es responsabilidad de la fiscalía, si investiga o no. Pero la labor de él se cierra en el momento en que él ya hace llegar la noticia crímenes a la fiscalía para que se investiguen todo este tipo de hechos, pero realmente hay veces, no sé si les pasa a ustedes, parece que vivimos una realidad alterna. Parece que esto es un mal sueño, es una pesadilla de la que no se despierta, porque no hay día, Moniquita, no hay día que no nos levantemos con alguna bestialidad, con algún salvajismo, con alguna cosa de este tamaño, que dice, Dios mío, o sea, y yo lo que digo, ¿no? Y recién tuve una entrevista yo con Nelson Salazar y le decía, y él se reía, yo estoy convencido que Diosito nos odia, realmente nos odia. Somos sus mejores guerreros. Claro, nos considera un batallón, pero invencible, ¿no? Porque no tiene un parangón. Yo creo que esta situación del país los últimos 8 años se van a estudiar por generaciones. O sea, generaciones vendrán y dirán, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? O sea, ¿de dónde salió esta estupidez colectiva para que después de haber señalado un camino de progreso, un camino de bienestar, un camino de inversión pública, un camino de orden, nosotros hayamos caído de la manera tan escandalosa como la que hemos caído los últimos 7 años? Es algo de que no parece que nos haya caído las 7 plagas, ¿no? Exactamente. Como en vamos por la tercera. Porque la primera y la peor que fue el patojo de traidor de Moreno. Y después, una de las personas que destruyó el país hace 20 años con el feriado, responsable directo, quien más se benefició de eso, nos destruye el país y 20 años después los florindos le eligen presidente. O sea, ¿en dónde cabe eso? ¿Dónde? ¿En qué lógica cabe eso? Y cuando todos pensamos, que en nuestra lógica racional, después de años de estudio, de investigación, pensamos que no se podía caer más bajo. No, ya no. O sea, hasta aquí llegamos. Viene un muñeco de cartón y nos lleva
más abajo, cada día más abajo. La destrucción del aparataje jurídico del Estado, que para mí es lo más peligroso, porque los 4 pilares que tiene un Estado, una democracia, una sociedad que está caminando hacia la razón civilizada, es el ordenamiento jurídico. Eso es lo que nos separa de los animalitos, pues. ¿No es verdad? Eso es lo que nos separa de los semovientes. El ordenamiento jurídico, las reglas, el orden, los reglamentos, las leyes, la constitución, el poder vivir en sociedad armónica, ¿con qué? Con los parámetros que nos pone la ley. Pero aquí, o sea, unos chats sí valen, otros chats no valen. Unos se les va y se les allana, a otros no se les dice nada. A los unos se les acusa mediáticamente, sin ninguna prueba, de haber traído el narco al país. Y a los otros tienen al cuñado, que es el jefe de la mafia albanesa, y no pasa nada. Y el Florindo Común ni toca estos temas, porque está posicionado en la mente que se abrieron las fronteras y que por eso vino el narcotráfico y que ahora son las consecuencias, ¿no es verdad? Cuando yo digo, no, si yo tengo una empresa y veo que hay un gerente que es una porquería, pues no, y que hace horrores y barbaridades, contrato otro gerente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se queje del anterior, para que esté todo el día diciendo, ay, es que el anterior, o para que solucione. Y más cuando te ofrece ser la solución. Claro, y te vendes como que me gradué en Harvard y luego vemos que ha sido un cursito pendejo por ahí, ¿no? Y que sí, que tuve 5 empresas y luego he quebrado las 5, ¿no es cierto? Y he utilizado para sacar dinero del país. Y que mido 1,93 y total mido 1,58. Entonces, what the fuck, ¿no es cierto? What the fuck. O sea, no nos vean la cara de pendejo. Because he's nice. Ahora, because he's nice. Because he's an asshole, habría que decir. Pero lo que vamos a entender, lo que tenemos que entender es, y lo que guardo cierta, como yo siempre lo he dicho en este programa y en todos, yo soy un pesimista convencido, porque ¿qué es un pesimista? Es un optimista informado nada más. Entonces, como yo sí tengo la información, pues obviamente tengo que regresarme. Pero este porcentaje, esta rotura de techo en primera vuelta, me da un halo de esperanza, no quiero, pero me da un halo de esperanza. ¿Por qué? Porque sí veo que hay un porcentaje de florindos que votaron no por odio, votaron por una esperanza, pues votaron y dijeron, bueno, vamos a cambiar este es muchacho, o whatever, cualquiera de las pendejadas que había como razones para votar por un cartón, ¿no? Pero esta gente se dio cuenta. Y yo también digo, ¿cómo es posible no darse cuenta si me quedo sin luz 14 horas? ¿Cómo es posible no darme cuenta si vacunan mi negocio? ¿Cómo es posible no darme cuenta si las carreteras ya no sirven absolutamente para nada? ¿Cómo es posible no darme cuenta si la gente se está muriendo porque no hay una diálisis? La gente se está muriendo porque está vacunada, extorsionada, porque no hay atención en los centros de salud. ¿Cómo no darme cuenta? O sea, ¿cuánto debo yo odiar a mi propio país? ¿Cuánto debo yo odiar al resto de personas que no tienen para aplaudir esto? Para volver a regalar un voto de esa forma, para tener en mi negocio vacunado un muñeco de cartón afuera. O sea, no entra en la lógica. La única lógica, como lo hemos hablado aquí y como yo lo repito siempre, quiero que la gente entienda, porque este es un análisis técnico. La estupidez colectiva es un virus que contagia incluso a nuestras propias familias, porque todos tenemos familiares, todos tenemos gente allegada que no razona, que no hay una forma que le hagan entender, porque ese virus está inoculado como supositorio por la prensa corrupta. Por la prensa, por la falta de conocimiento también, por la falta de educación, por el consumo de... Cultura política. Por la ausencia de cultura política, pero también por todos estos distractores que realmente van mermando el sentido de integridad personal también. Porque hay muchos quienes dicen, bueno, mientras a mí no me pase nada, y te digo la realidad... No me toquen a mí, a mi familia. Te digo la realidad de Esmeraldas, que la gente no vea eso. No, es que eso pasó allá. Eso le está afectando a Esmeraldas. No es mi río, no es mi problema, yo tengo mis propios problemas. Claro, pero, por Dios, tengo un poquito de empatía para ponerse la camiseta de Ecuador en el partido y decir, sí, todos somos ecuatorianos, perfecto. Pero el día en que la realidad golpea
al pobre, al desvalido, a estas provincias olvidadas. El día que la delincuencia acaba con los sectores empobrecidos, el día que los militares matan niños que no se ven como tus hijos, entonces no te importa absolutamente nada. Entonces ya también te desprendes de las cualidades que todo ser humano debe tener, pero que también socialmente son exigibles para mantener la cohesión en la población. Porque si no estamos cohesionados, entonces, ¿qué sentido de pertenencia tenemos en este país si pensamos individualmente, si pensamos en lo que nos importa a nosotros y el resto me vale madres? Eso básicamente, Moniquita, es lo que nosotros estamos analizando y pregonando siempre. O sea, los que venimos del privilegio, los que tuvimos, porque ser del privilegio no es ser multimillonario. Ser del privilegio es tener un techo, comida, universidad, estudios, un colegio, una escuela y tener padres. Eso es un privilegio, ¿no es cierto? Ya es un privilegio en nuestra sociedad. Entonces, lo que yo digo, los que venimos del privilegio, los que todavía, gracias a Dios, no nos ha tocado vivir directamente este tipo de cosas, ese es el problema. Allá, a mí qué me importa. Pero nosotros tenemos empatía, pues por eso hacemos esto, porque si es que yo tengo, quiero que el resto también tenga. Si es que yo tengo seguridad, quiero que el resto también la tenga. Si es que yo puedo vivir en una organización con seguridad privada, quiero que el resto, si no tiene lo mismo, por lo menos tenga una seguridad proporcionada por el Estado para la gente que no tiene, obviamente, cómo proveerse por sus propios medios. Pero hablar de empatía al ecuatoriano, y eso sí es algo muy triste, estas circunstancias duras, estas circunstancias que ponen a prueba a los pueblos, es lo que desnudan realmente de qué está hecho ese pueblo. Y yo veo que mi pueblo, al que amo tanto, mi patria que amo tanto, no tiene empatía. Le importa un pepino. Allá, que allá serán como cuando pasaba lo de las cárceles. Cuando pasaba lo de las cárceles, yo tenía amigas que venían de provincia, no es que eran de la élite ni nada, gente de clase media baja que me decían que se maten esos hijos de tal, que se maten entre. O sea, a eso hemos llegado, a darnos cuenta de como país, como nación, como un grupo de personas que ostentan una nacionalidad. Somos absolutamente podridos, no tenemos nada bueno en el corazón, no tenemos empatía. La empatía hoy por hoy es una palabra, una utopía, es una palabra que solamente está en el diccionario, que pocos la queremos practicar, que a pocos nos importa. Al resto, allá, a mí qué me importa. Se están dando bala ahí en el Guasmo, ¿qué será? Allá en Socio Vivienda, a mí qué me importa, mientras se maten esos. Cuando en realidad no nos damos cuenta que el cáncer no se queda pues solamente ahí. El cáncer tiende a expandirse. Hay una cosa que se llama metástasis, que no es solamente un caso armado la verdadera metástasis por la fiscalía. La verdadera metástasis es que esto tiende a extenderse en los pueblos. Ayer yo estaba con el taxista, la persona que me llevó del aeropuerto, me llevó al hotel. Y él me decía, lo que pasa es que no sale mucho en la prensa porque acá, en este sector de San Borondón, en este sector, ya se han metido, ya se meten disfrazados de militares. Ya hay cosas de estas que están afectando a urbanizaciones del segundo Guayaquil, pues no, porque en Guayaquil es impresionante, ¿no? O sea, cruzamos un puente, acá los chéveres. Pero es que una parte de los capos también viven allá. Se jodan. Allá, ¿qué me importa? Doctor, que se es que una parte de los capos viven allá. Cuando los capos de cuello blanco son los que exactamente viven allá. Entonces esta metástasis podrida que nosotros estamos viviendo es una descomposición que tardaremos por lo menos un par de generaciones. Y si es que vienen gobiernos con alta sensibilidad social, si vienen gobiernos que vengan no solamente a cambiar el tema físico, no solamente vengan a cambiar el tema estructural, como mejores carreteras, como más hospitales, sino que vengan a invertir en la mente de las personas, que vengan a invertir en una verdadera educación de empatía, en una verdadera educación de solidaridad y de autoestima que debemos tener los ecuatorianos para proteger el bien común, que es el bien de todos, no solo protegernos a nosotros, no solo proteger mi status quo, no solo proteger a mi círculo bonito, lindo, chévere, y mi campanita y todo bien, sino que tener una visión de país, una visión de nación, una visión para dejar algo realmente importante para el futuro, porque yo no voy a ver el cambio, ni ustedes y yo no vamos a ver, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos también, pero habremos sembrado y podremos
dormir en paz, de que hemos puesto pues un poco una semilla, de que hemos puesto hablarle a la gente, de que tiene que importarnos el resto, de que tiene que dolernos lo que nos está sucediendo, porque la metástasis, lo que tiende es a tomarse absolutamente todo el cuerpo hasta su destrucción total. Así es. Doctor, vamos entrando un poco al tema de la coyuntura electoral. Este domingo es el debate. ¿Qué perspectivas le ve usted a ese debate que tendremos ya en el balotaje? Yo creo que el debate es una herramienta que históricamente, si nos ponemos a ver, yo recién hace como un par de meses revisé el debate del criminal del Febres Cordero con Borja hace muchísimo tiempo, ya van a ser 40 años de esto. Y sí, me doy cuenta que los debates influyen muchísimo. Acuérdense en el debate de Alvarito, que le gritaba demencialmente a Rafael Correa, yo sí pago impuestos, que es el principal deudor del Estado. Pero el golpe mediático que se da con el tema del debate porque por decir algo, yo sí sé, nosotros sabemos de las cualidades de la candidata que nosotros queremos apoyar, o del movimiento, más allá de la candidata. Yo nunca hablo solamente de la candidata, sino del movimiento, de la ideología que nosotros queremos apoyar, porque por candidatos, ahí está, pues le tuvimos a Moreno, y fue la peor traición de la que existe. Entonces, no podemos defender a una persona, y no porque no lo valga en este momento, pero no sabemos qué puede pasar mañana. Yo tengo una certeza, porque la conozco, pero también hay que hacer un mea culpa y darnos cuenta que no debemos auspiciar un tema personal, sino que tiene que ser un tema de ideología. Lo que debemos defender es una ideología, porque las personas pasarán y las personas se equivocarán y las personas tendrán aciertos y también tendrán errores, por supuesto que sí, pero la ideología es la que debe permanecer. La ideología es la que debe trascender en el tiempo. La ideología es algo intocable, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que el debate tiene que ser obligatoriamente, tiene que ser una herramienta, como quien dice, la estocada final. Porque si hoy por hoy hay esa percepción, porque sí, hay una percepción, hay que aceptarlo. Porque incluso yo que estoy rodeado de florindos me dicen a mí, oye, va a ganar tu candidata. ¿Así le dicen los florindos? De que la Revolución Ciudadana... Pero así se les hace. Yo le digo, vete, pero si vives endeudados, ¿qué te van a quitar? ¿La vaquita? Le digo, te van a quitar la vaquita porque son florindos, pero viven endeudados. Debes estar contento, debe decirle, ¿no? Y son florindos que ya están vendiendo el segundo carro para pagar las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Entonces se les está haciendo así. Porque creen y tienen este posicionamiento. Se han olvidado de los 10 años, que en verdad en esos 10 años se pudo desdolarizar. Pues, o sea, eran 14 elecciones seguidas ganadas. La Asamblea con mayoría. El CNE, el Tribunal, el Consejo de la Judicatura, todo estaba... como digo yo, encaminado hacia una visión ideológica. Era el momento, pues, en el pico de la popularidad, ahí era el momento de coger y decir, ok, vamos a desdolarizar, y eso jamás estuvo ni siquiera en la mesa, eso nunca fue ni siquiera tema de conversación, ni siquiera fue tema de análisis, en 10 años, pero siguen con la muletilla, ¿ya? Siguen con esa estupidez, que es la vieja confiable, que es el tomo 1, porque el tomo 2 es Venezuela, o sea, Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos entender al florindo que el cuento de Venezuela se lo manejó en Chile, cuando iba Boric de presidente? Vamos a hacer Venezuela en Chile. Y nunca fueron. Se lo manejó con AMLO en México. Vamos a hacer Venezuela. Y nunca fueron. Se lo manejó con Bolivia. Y nunca fueron. Se lo manejó con Lula. Petro. Con Colombia. Con Colombia. Yo estuve allá en Medellín. Habían pancartas, pero no pancartas, sino... ¿Cómo es esto? Las gigantescas, estas gigantografías banderas inmensas. Exactamente. Y si no quiere, pero de frente, ¿no? Si no quiere ser Venezuela, vota por... Y no fueron. Entonces, pero acá, cuando ya somos una mezcla de Sinaloa, de Haití y del Congo, porque de eso somos una mezcla. El Congo. ¿Ya? Fácil, claro, ni en las dictaduras más violentas de África se han visto que les cuelgan pues a los enemigos en los postes, pues no es cierto, no cogen y matan a 4 niños por una, suponiendo de que son delincuentes, los queman y los entierran, eso no pasaba allá, pero el florindo estúpido es, vamos allí Venezuela, entonces ¿en qué fucking mente cabe
que puedas hablar con este tipo de personas. Entonces, ¿cuál es la vieja confiable? Cuando Venezuela el año pasado creció en el 4.7 en el PIB, y nosotros, ¿sabe cuánto, Jaimito? Cero. Pero siendo que ya no, ahorita el mundo ya no tiene miedo de ser Venezuela, sino tiene miedo de ser Ecuador. Nosotros nos damos el lujo ahora de seguir con la muletilla estúpida de que vamos a ser Venezuela. Entonces eso no se lo cree absolutamente nadie que tenga dos dedos de frente. Pero todo este tipo de circunstancias, y ya que regreso a la pregunta, ¿qué es lo que significa? Que en un debate nosotros esperamos, obviamente, que en este debate exista un posicionamiento muy positivo de la candidata de Luisa González, en el cual ella demuestre la verdad, de que está completamente más preparada, de que ella sí tiene la preparación en el manejo de la cosa pública. 18 cargos públicos no es poca cosa. Y cargos públicos de altura, pues no es que era secretaria, no es que era la que pasaba, era una secretaria de Estado, pues. Fue hasta embajadora ella en España, ella manejó la agenda del presidente, ella trabajó en la superintendencia de compañías, ella fue, secretaria particular del presidente. O sea, ella sabe el manejo de la cosa pública, ¿no? Contra un improvisado que dijo que era empresario y que cuando vamos a ver ha tenido 5 empresas de las cuales quebró. Las 5 empresas, y la única que utilizaba era para sacar dinero del país, ¿no es cierto? Pero eso tiene que plasmarse en un debate. ¿Por qué? Porque el debate tiene un golpe psicológico sumamente fuerte. Sumamente fuerte. ¿Para quién? Para los indecisos. Y ahora hay un porcentaje alto de indecisos. Hay un porcentaje alto de voto blanco y de voto nulo. Porque sí es verdad que yo sí estoy seguro que contamos la revolución. La izquierda cuenta con el voto del ingeniero Isa. ¿Por qué? Porque obviamente ahora, nunca fueron endosables los votos. Nunca antes fueron endosables. La historia nos dice eso. Pero ahora el voto del ingeniero Isa es un voto comunitario, pues. Es un voto de una comunidad. Es un voto de una organización que tiene altísimo porcentaje. Ese voto es de izquierda. Exactamente. Y es un voto que sí creo yo que en un altísimo porcentaje es endosable. Sí contamos con ese voto. No nos olvidemos también el voto de odio de esta señora Andrea González. Exacto, no nos votemos de ese voto de odio. Porque ese sí es el voto de los rezagos. Claro, ese es el voto. Ese voto sí va donde Noboa. Sí, por supuesto que sí. Todos. Ningún voto de esos va a ser anulado, va a ser en blanco, y menos aún por la Revolución Ciudadana, de ninguna manera. Entonces, ese porcentaje de odio, de estiércol social, ese se va directito, completamente. Y eso también hay que analizar. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? En ese porcentaje que se está peleando, va a ser muy importante el tema del debate. ¿Cómo lo ha sido? Yo creo, estoy completamente seguro que de alguna forma, en el debate anterior que hubo en las elecciones anteriores, ahí fue donde Noboa tuvo una decisión de ese votante que estaba harto de muchas cosas y que no le conocían realmente quién era y que le veían como una figura joven y que en el debate el mismo Jean Topic le dijo, oye, qué bien, estamos levantando la calidad del debate. Le endosó y ahí están las consecuencias. Pero entonces, ¿qué es lo que está arrepentido? No. Sí, lo que debemos hacer es analizar algo que es práctico. El debate da votos. El debate define posiciones. El debate le hace decidir a las personas que no les interesa, que están mamados, que están hartos de la política. Les va a interesar esto. Les va a interesar decir por último, sí, ella ganó el debate. Porque acuérdense, la señora González no iba a votar por ella, pero ni los más adeptos del pillovicencismo. Doctor. Pero al final, ¿cuál fue el esmel? ¿Cuál fue el posicionamiento después de ese debate? Que Andrea González había ganado el debate. Y le hizo pasar de un 0.12, 13, .000, le hizo pasar a un sólido 2 algo por ciento. Entonces sí tiene mucho que ver. La historia nos dice eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué parecía? Que Pedro Granja, en lo personal, yo como sé las calidades de jurista que tiene el abogado Granja, yo dije, les va a arrastrar. Otra cosa es ver en audiencia pues al abogado Pedro Granja, pues no es cierto. Dije, les va a arrastrar, o sea, me va a dar pena ver eso. Y no pasó eso. Y se quedó.
se diluyó entre los demás candidatos. ¿No es verdad? Alguien que tenía la capacidad histriónica, jurídica, técnica para un debate, pues, porque de eso se espera, pues, del abogado, ¿no es verdad? De nosotros no se espera que nosotros pintemos bonito, pues, ¿no es cierto? De que arreglemos bien un carro. De nosotros se espera de que traslademos lo que tenemos aquí, acá. Y eso no pasó. No pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese discurso de que tu gobierno dice qué, que tu gobierno dice cuánto, que dice qué, que dice cuánto, eso caló, lamentablemente, porque así es la mente florinda, pues cala cualquier cosa. Como son cerebros vacíos, cualquier cosa les llena. Entonces, llegó a un sólido 2%. Entonces, el debate, yo creo que va a ser muy importante. Ojalá que no sea decisorio en el sentido de que pase algo, porque los dos debates en los que ha participado el muñeco de cartón le ha ido bien, y eso hay que aceptarlo. No podemos tampoco enseguecernos en eso. Es lo único que le ha ido bien, es lo único. Y obviamente, pues los negocios que tiene con su familia por medio del Estado. Pero debemos estar muy atentos. Yo creo que ya, Luisa, ya el susto del primer debate, como te digo, ese amateurismo de ir por primera vez, de ser la única mujer, de estar nerviosa y todo eso, yo creo que ahorita ya, como dice el dicho, solo una vez le capan al galgo, ¿no? Después ya corre. Entonces yo creo que ahora ella ya está preparada, está curtida. O sea, ella ya no va con temor. Ella ya tiene ganas de estar ahí. O sea, ella ya está esperando el día. Porque tiene la preparación, porque no es una improvisada. Y ahora ella no es su primer debate, no es su primera participación. Ella ha estado las elecciones anteriores formándose, ¿no? Porque todos los seres humanos estamos formándose. No todos tenemos la capacidad del economista Rafael Correa para que esa vara está tan alta, ¿no? Y que nadie va a llegar a esa vara, creo yo, que por lo menos en 100 años. Entonces yo tengo mucha confianza de que, de que Luisa lo haga bien, de que más que allá de hacerlo bien, de que sea genuina, de que sea quien es, de que no tome una postura por ganar votos. Doctor Boris Ávila, voy a rodar lo que le respondió el día de ayer Alberto Dajic a Lenin Artieda, y justamente vimos la cara que puso Lenin Artieda cuando le dio esa respuesta del tema de la dolarización, como que dijo, a ese Dajic no es al que siempre ha entrevistado. Veamos. Y tampoco hay sostenibilidad. Resulta que el dólar es lo único que a la sociedad sí le da certezas. ¿Qué certeza le ha dado? Bueno, ¿cuál? Si no hay crecimiento. La de la no devaluación. ¿Y qué saca usted con que no haya devaluación? Que le siga... Si hay pobreza, si no hay crecimiento, países que tienen tipo de cambio como Chile, como Uruguay o como Costa Rica, que en cierto momento han depreciado su moneda, han crecido muchísimo más que el Ecuador. Repito, este es el problema. Se ha hecho una diosa a la dolarización mientras se cae la seguridad social, mientras la legislación laboral... Y tampoco es... ¿Qué le parece, doctor? ¿Lo volverán a entrevistar a Dajic? Mire, primero que todo, hay dos cosas puntuales en esto. Yo vi la entrevista ayer, y primero veo este formato que tiene este caballero asalariado, bien asalariado, de que él ya vota una verdad absoluta, como está acostumbrado, ¿no? Cuando él entrevista a alguien de la Revolución Ciudadana, él ya vota verdades, son unas falacias. Esto también es un efecto psicológico. Él vota unas falacias como verdades. Por ejemplo, dice, siendo que la Revolución Ciudadana negoció con el narcotráfico, o sea, él ya lo vota como que es algo hecho, ¿no? Y como tiene sus corifeos que le aplauden ahí, sí, que es que eso se mete en la mente vacía del florindo. Entonces ayer él se manda esta de que, siento que la dolarización es lo único que nos da estabilidad. Y yo no sé qué pasó. Y me duele, porque ayer en verdad yo no dormí muy bien. Porque ¿cómo es posible que yo llegue a estar de acuerdo con lo que diga un esperpento como Dajic, pues? Y tengo que estar de acuerdo, pues, porque en verdad hablo con lógica, hablo con razón, hablo con algo que no nadie se esperó. Algo coherente dijo. Entonces yo dije que, por eso digo yo, vivimos en el fucking mundo al revés. O sea, ¿cómo es? Me levanto a oír taradeces todos los días, ¿no? Nos levantamos a oír barbaridades y hechos brutales. Y luego ayer me levanto a escuchar que Dajic habla con razón. Entonces yo digo que estoy viviendo en una realidad alterna, ¿no es cierto? O sea, what the fuck, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Será que me morí? Se está normalizando la cosa, dijo usted. No, claro, me he muerto y no me han avisado.
O sea, no he sabido que me he muerto. Entonces, digo, what the fuck? Y dice la verdad. Y dice cosas que no se pueden rebatir. Mire, somos el único país dolarizado en Sudamérica. El único. Nadie más tomó ese camino en 25 años. Porque si hubiera sido la que panacea... tiene 7 millones de pobres. Más de 7 millones. Y además, 9 millones de pobres. Entonces, si hubiera sido la panacea, ya se hubieran dolarizado unos 2 países más, aunque sea. No es verdad. Por lo menos ya 2. No hablemos de toda Sudamérica. 2 países más. Y ni uno se ha dolarizado. Hablo de Sudamérica, porque Panamá tiene el dólar antes que nosotros y Nicaragua también tiene el dólar. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que se ponen a analizar algo que es obvio. ¿Por qué Chile nunca dolarizó y tiene su moneda? Porque obviamente al poder tener moneda propia, tiene política monetaria, pues un país. Un país tiene ahí política y puede manejar su política monetaria. Y las pruebas están ahí, lo mismo que Bestia. Yo no entiendo cómo es posible que yo esté citándole a Dají. O sea, quiero pegarme un tiro, ¿no? Y él está diciendo algo que es verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que los otros países han crecido, han manejado. Países con problemas tremendamente graves en el tema social y en el tema económico, como son Colombia, jamás dolarizaron y están manejándose con su moneda propia. Y a nosotros hay algo que no se quiere hablar de esto, porque también lo que dice aquí es cierto, hemos endiosado de una manera por la prensa corrupta mismo, pues no, porque ni bien se habla aquí de una alternativa, de ver alguna forma de manejar mejor la economía. Uy, van a desdolarizar, Luisa te desdolariza. Entonces viene este fantasma, este cuco asqueroso con el que nos han manejado 25 años y la gente se lo cree, porque en verdad hemos endiosado, le hemos puesto como la gran panacea, le hemos puesto como que es el logro más importante en toda la historia del Ecuador, haber dolarizado, cuando nos quitó esta identidad, cuando nos quitó absolutamente todo, cuando no podemos tener política monetaria propia, lo hemos endiosado cuando el resto no lo ha hecho. Y el resto tiene muchos mejores percentiles que nosotros. El resto ha caminado, ha crecido económicamente y nosotros estamos abandonados a una suerte tan grave que la gente no analiza esto. ¿Por qué existe tanta tema de narcotráfico y tanto tema de lavado en el Ecuador? Porque la moneda se presta para eso. La desdolarización es uno de los factores por los cuales aquí es como un caldo de cultivo, acá es como la meca de estos grupos y de estas actividades ilícitas, porque se maneja el dólar, pues entonces aquí es mucho más fácil. ¿Dónde van a lavar dólares? No van a lavar pues en Río de Janeiro, no van a lavar en Guatemala, van a lavar donde es fácil lavar, donde existe la misma moneda. Esto es algo que no nos damos cuenta. Lastimosamente, hay cosas positivas y hay cosas muy negativas como son esas. Y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. ¿Dónde se lava la mayor cantidad de dólares? Es en el Ecuador, en el sistema bancario del Ecuador. ¿Dónde es que se lava? Eso es lo que dicen los analistas, eso es lo que dicen las cifras. ¿Por qué? Porque aquí, y lamentablemente con el tema de la moneda, se da para esa facilidad. Entonces también lo que dice es cierto, si no hay un crecimiento, si no hay buenas políticas monetarias, el dólar pueden ponerlo en la Constitución, pueden poner un letrero en Carondelet, pueden tatuarnos a nosotros en la frente, pueden ponerle donde ustedes quieran. Si no hay buenas políticas monetarias, pues obviamente va a pasar lo que pasó con el Sucre. El Sucre también estaba en la Constitución, el Sucre también estaba en las leyes, el Sucre era nuestra moneda, era nuestra identidad, era la que emitíamos y se cayó. ¿Por qué? Por las horrorosas políticas monetarias del neoliberalismo y las políticas para el salvataje bancario, que fueron, ¿en qué desencadenó esto? Y no es que desencadenó, ¿en qué hubo el vómito de esto? Que fue, nos tocó desdolarizar porque el país se acabó, el país quebró. Como estamos ahora, el país quebró en el año 99. ¿Por qué? Porque obviamente... Acuérdense del salvataje que hubo, el salvataje bancario que hubo, acuérdense cómo se licuó absolutamente la moneda, aunque estaba en la Constitución. Entonces sí es verdad que si es que no hay políticas monetarias que sean realmente de un corte social, porque es lo que la gente no entiende, si las políticas monetarias no son de corte social, son solamente para mantener a una élite, esta élite, ¿qué es lo que hace con sus dólares? No los invierte en el país, los manda afuera, los tienen offshore. No invierte afuera, no invierte acá. Y esa fuga de capitales en el sentido que nosotros no podemos emitir dólares, pues obviamente se resquebraja terriblemente la balanza comercial y llegamos a lo que hemos llegado ahora. Correcto, doctor. ¿No? ¿Me dice si ya cerramos? Porque creo que tiene su reunión. No, estoy todavía, no.
No me llama. No han llegado los clientes aún. No han llegado todavía. Doctor, ¿qué lectura darle No han llegado. a lo que está pasando en Esmeraldas? La ministra Inés Manzano hace 3 días dijo que el derrame de petróleo en Esmeraldas era producto de un accidente por el temporal invernal. Pero ayer en una entrevista la ministra dijo que este derrame fue provocado y que es un sabotaje. No, y hace menos de una hora acaba de decir que informes de inteligencia establecen que está confirmado el sabotaje y le dice públicamente en la señal de Teleamazonas a Pavel, alcalde de Quito, que le diga a los que han hecho el sabotaje que eso no se hace. Más o menos, acaba de decir en señal, en medio nacional, que el que está atrás de lo que pasó en Esmeraldas es Pavel, y que le diga a los saboteadores que él controla que ya no lo hagan. Perdón, o sea, no me puedo aguantar la risa, no. Pero yo lo juro que el que hizo este sabotaje es el mismo que abrió las compuestas de Mazar, pues. La zarigüeya. ¿Cómo se llama? La zarigüeya. La zarigüeya, de ley. El Ecuador tiene una campaña multipartidista en encontrar a la fucking zarigüeya que nos está jodiendo la vida, pues. Porque es la zarigüeya según estos. Es una zarigüeya la que hizo esto. Entonces, imagínense, yo no sé, me da mucha pena dónde ha llegado esta señora Manzano, que en algún momento fue candidata, tuvo alguna autoridad, se le veía como una persona pues que tenía pues una postura técnica, ¿no es cierto? Y ahora ver que está en estas cosas y que le preguntan de Progen y dicen, no sabemos quién se llevó la plata, pero ya eso, como dicen mis compatriotas colombianos, esa platita se perdió. O sea, mejor vamos a lo siguiente, ¿no es cierto? Y ahora sale a decir este cúmulo de barbaridades. Por eso les digo, yo creo que vivimos en una realidad alterna, no es posible tanto, no es posible, o sea, sí es verdad que somos buenos guerreros, pero Diosito cree que somos los mejores guerreros, entonces Dios nos odia, realmente. Levantarse a escuchar esto, como que alguien puede coger, el Pavel se ha ido y ha roto el oleoducto para que se riegue el petróleo. Abrieron las compuestas de Mazar, o sea, una barbaridad tras otra, con fines electoreros. ¿Pero por qué lo hacen? Preguntémonos, ¿por qué lo hacen? Si fuéramos una sociedad que tuviera un nivel, no alto, no medio, un nivel mínimo, mi estimada Mónica, de cultura política, estas porquerías no calarían, pues, ¿no es cierto? Todo el mundo, como ustedes y como yo, nos reiríamos porque pensaríamos que es un chiste, un meme, ¿no? Pero ellos saben que cala, ellos saben. Y le dan gasolina al florino para que en cualquier conversación de un almuerzo, en cualquier conversación de un chupe, de una parrillada, diga, es que Pavel Muñoz ha sido el que ha hecho esto. Es que el Rafael Correa abrió las prueba. Nada, simplemente una aseveración traída de los cabellos. Pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a tanto de que una simple aseveración, como la aseveración del chulquero de que eran 70,000 millones, lo que de las 2.000 hectáreas de droga? Es que parece que es deporte olímpico entre ministros, asesores, personas cercanas a Daniel Noboa, la mentira. Y ahí te hablo, en cambio, desde la responsabilidad política, porque no puede ser que alguien que esté en un puesto público salga abiertamente y sin ningún tipo de responsabilidad. Y hay que cuestionarnos también el tema de la responsabilidad, ¿no? Social, política, pública, a lanzar mentiras al aire y salir con la cara limpia y como que nada ha pasado, y literal, que la gente lo tome como quiera. Y como tú dices, Boris, muy probablemente en quienes tenemos un poco de sentido crítico decimos, bueno, no, ya, o sea, nunca es culpa tuya, todo es culpa de los demás, todo lo que pasa en este país, al único que lo afecta es a Noboa. Pero luego, ¿cuánto daño le haces a la población? Porque finalmente esas generaciones ponen presidentes, ponen asambleístas y se están alimentando del odio y de la mentira. Entonces, en realidad, como tú dices, o sea, es echarle gasolina para que la gente se consuma entre los sentimientos y entre
no en valores, en defectos, en las cosas más ruines y más bajas que puede alguien fomentar en otra persona, que es alimentar el chisme, la mentira, el odio, la falta de conciencia de clase. Es decir, todo lo que está mal en un ser humano, ellos lo alimentan y públicamente. Es que, Moniquita querida, en el Ecuador, el sentido común es el menos común de los sentidos, porque a nadie con dos dedos de frente se puede esperar que se salga pancho de la vida, ¿no? O sea, ni rojos se ponen, ni rojos, panchos de la vida a decir semejantes barbaridades, ¿ya? A decir estupideces, pero esto no es de ahora. Como yo les estaba haciendo acuerdo, recuerden cuando el chulquero en la ONU fue y dijo que eran 70.000 millones, cuando el circulante del Ecuador es 34.000 millones, o sea, todavía le debemos 36.000 millones, hay que ir a dejarle 36.000 millones de lo que supuestamente se han llevado, cuando eso es todo un producto interno bruto de un país, o sea, eso quebraría, cualquier sociedad quebraría con eso, pero lo dicen, lo repiten, y esto se escucha en todas las reuniones. Ahora, ¿pero por qué lo hacen? Y no han encontrado ni un centavo pues, de esos 70.000 en una cuenta en el extranjero. Y mientras más buscan, más les encuentran a ellos. Más offshore les encuentran a ellos. Más ruta del dinero sí les encuentran a ellos, ¿no? Entonces lo que yo digo siempre, con todo el poder que tiene la derecha, poder mediático, poder económico, poder político, ¿ustedes creen que si es que hubiera eso, los gringos y todo, no tuvieran ya la información de la ruta del dinero? Porque no puedes esconder 70.000 millones de dólares. O sea, no puedes esconder 1.000 millones, no puedes esconder. Es técnicamente imposible. No hay cómo, no hay forma lógica de que se pueda esconder eso. Hay una ruta del dinero. 70.000 millones, ¿ya? Y el florindo estúpido cree que no tienen idea de lo que es 70.000 millones. 70.000 millones de dólares son como 65 containers llenos de billetes de $100. Entonces, como no hay esa cultura, como no hay esa información, ellos se lo creen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo estaba explicando hace un momento. Ellos saben que hay un terreno fértil para todas estas informaciones. Ellos saben que hay un terreno fértil para que algún imbécil salga diciendo que es una zarigüeya la que se bajó el cuarto de máquinas, ¿no? Yo fui abogado del gobierno chino 5 años, ¿no? Para 3 hidroeléctricas. Y yo sí sé lo que es un cuarto de máquinas. Pues, o sea, un cuarto de máquinas es algo que no se puede describir así, si no es con fotos. Y que una zarigüeya se entró al cuarto de máquinas es lo mismo que decir que creer en lo que pasó en las Torres Gemelas, pues obviamente de que eso fue en los aviones, cuando está comprobado que eso fue una demolición comprobada. Entonces, ese es el problema, que en la mente del florindo entran estas cosas y las repiten. Y yo se los puedo decir, porque lastimosamente mi mundo, mi círculo está lleno de florindos y me buscan, ¿no? Las conversaciones porque quieren hablar conmigo de esto y les oigo nomás. Usted los estudia. Por eso conozco tanto de los florindos, pues, ¿no? Los estudio, entonces me da antes me daba iras, ¿no? Ahora ya me da ternura, me da una pena infinita y digo, ahora los goza. Pobrecito. Doctor, bueno, ¿y usted va a tomarle la foto a su voto o no? Yo sí, por supuesto que sí. Yo voy a tomar la foto a mi voto. Ese reglamento que han creado de la noche a la mañana, entiendo que la ley electoral no se la puede cambiar un año antes, ¿no? Eso no está, no estén en qué. ¿Cómo van a hacer los jueces para sancionar allí? No pueden. A ver, es que ese es el punto que los abogados sí entendemos, ¿no es verdad? O sea, no puede existir, como usted bien dice, Jaimito, no puede existir un cambio de reglas de juego si no es dentro de un mínimo de un año. O sea, es imposible. Y esa es una ley que garantiza, es una ley garantista, que garantiza que no se puedan cambiar las reglas en favor o en contra de cualquier tendencia o de cualquier circunstancia electoral o de que cualquier partido esté en ventaja o en desventaja, porque eso sería violar absolutamente toda la base constitucional de lo que es la libre competencia electoral, de lo que nos da a nosotros porque nosotros no vivimos en democracia, nosotros tenemos una ilusión de la democracia. Nosotros creemos que porque hay votaciones cada 4 años vivimos en democracia y es mentira, eso es falso, pero ese es análisis muy profundo y no lo van a entender los florindos y ese es tema de otra conversación. Pero bueno, por lo menos tenemos esto, ¿no es cierto? Ya, por lo menos.
Pero no puedes, pues, o sea, 2 semanas antes, cambiar las reglas de ninguna naturaleza, porque esas reglas son completamente un atentado, una violación constitucional flagrante. Yo sí espero y como abogado tengo que seguir creyendo de que es una corte constitucional, tiene que caerse, pues, ¿no es cierto? Porque está violando directa y flagrante. Pero se caerá después de las elecciones, pues. Antes no. Yo espero que sea antes, porque hay una cosa, toda acción de protección constitucional es de acción emergente. ¿Por qué? Todos los que somos abogados, Moniquita, pero como estamos en un proceso electoral, dirán que no pueden hacer nada. No. Es que ellos no pueden emitirse en ese sentido. No hay forma que puedan emitirse en ese sentido y le explico por qué. Lo que considera la ley es que cuando uno presenta una acción constitucional de protección, es el bien jurídico más alto que tiene un Estado, que es la Constitución. O sea, esa es la matriz, esa es la madre. Después de eso no está ni el Papa, no está ni la Liga Deportiva Universitaria, está encima de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay una violación, se supone que es de ratio emergente. Tiene que tratársela inmediatamente. O sea, eso no puede pasar. Y tiene que ser tratado, obviamente, antes de que se consume la violación constitucional que vendría a ser esta prohibición. Yo espero eso. Eso es lo lógico, eso es lo que tiene que pasar. Yo no puedo pronunciarme en que eso va a pasar o no va a pasar. Tiene que pasar. El Tribunal Constitucional tiene que conocer y tiene que pronunciarse sobre esto. Y si ya después de eso el Tribunal Constitucional da paso a eso, créanme que será el último ladrillo en nuestra tumba jurídica del Ecuador. Doctor, ya para finalizar, voy a rodar una última perla, la de la gobernadora del Guayas, que era la ministra de Inclusión Económica y Social, creo. Ahora gobernadora del Guayas, la señora Zaida Rovira, respecto al tema de los patrulleros, todo lo que tiene que hacer la gobernación del Guayas, que ella no responde en una entrevista a lo que tenía que hacer. Para conocimiento de la audiencia de primera, ¿qué porcentaje del parque automotor asignado a la provincia del Guayas está operativo? Y le hago esta pregunta porque el día de la masacre de 23 personas allá en Sociovivienda se informaba que apenas 1/3 del parque automotor de la Policía Nacional está operativo. ¿Usted que conoce de estos datos, todos están funcionales? ¿Qué pasa con los patrulleros de la policía? Bueno, no le puedo dar este dato porque es específico, es particular. Tendría que sacarlo, preguntar, pedir a la base de datos, porque no es que como gobernadora voy teniendo allá cuántas placas tienen, cuáles son y cuántas son, ¿no? Creo que me comprendan, ese dato es un poco, es específico, se lo puedo pasar. ¿Y cuántos agentes de la Policía Nacional están asignados para la provincia del Guayas? A ver, todos esos datos se los puedo pasar. ¿Qué le parece? Los colaboradores del presidente. Usted me hace divertir, Jaimito, con estos anécdotas. No sé, o sea, no sé. Y usted que cuente, un ratito, le faltó decir, déjeme llamar a mi asistente. Ya voy a preguntar. Una autoridad es... ya vengo. No me llame, yo le llamo, dice. Las cosas hablan por sí solas, o sea, ya no sorprende, más bien esto es de lo más pequeño que pasa, más bien estas cosas que antes, yo le hago una pregunta a Jaimito, ¿qué tal si eso respondería Pavel Muñoz? Ah, no, pues. ¿Qué eso tal era si eso noticia respondería para todos los medios tradicionales? ¿Qué pues pasa ahí? No, pues lo destruían. Es verdad. Eso era papayita. Ahí hubiéramos visto salir al trío de enanos, al Ortiz, al Palacios, al Vera, a todos. Programas enteros, pero con invitados especiales, ¿no es verdad? Ahí exactamente, o sea, hubiéramos visto, estos son los líderes, o sea, estaríamos viendo que se cayó. Todas las rocolas salían. ¿Cierto? Pero como no es, entonces, pues no. Doctor. Una perla, las rocolas, exactamente. Una rocola no funciona si no es con plata. Y plata es lo que les mueve. Como para terminar, ¿sabe qué va a estar en el epitafio de toda esta gentuza? Que por la plata baila el perro y por el oro, perro y perra. Así es. Gracias, doctor Boris Ávila, por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, un abrazo, Moniquita. Ya estaré por ahí
Nos iremos a comer un excelente ceviche de los que tiene esta hermosa ciudad. Un abrazo, Jaimito. Gracias por la invitación, siempre a la orden. Gracias al doctor Boris Ávila Simpson, jurista, conversando con nosotros en esta mañana, hablando de la coyuntura política, de todo lo que pasa en nuestro país.